La gripa. Ajá. Sí, sí. Yo también he estado con una tos que no se quiere quitar, pero ahí vamos. Ay, Sí, no. ahí vamos. ¿Qué Muy más, bien. pastor? ¿Cómo le fue por allá en Cuba? Bien, bien, muy bien. Muy bonito estar con los hermanos, conociendo los hermanos y Bendito a mi sí. Dios, ¿cuándo viene por acá para la Villanueva? Sí, yo tengo que esperar que me programen porque yo tengo personas que son los que me programan mis viajes. Que dependiera de mí, ya hubiera ido hace rato. Sí, Claro, sí. rico. Yo tengo un jefe que es el que organiza todo. Y primero Dios Ay, y otro los comités que sí, si dependiera de mí, ya hubiera ido a Nicaragua, a Honduras, donde usted, sí, fuera una chévere, bendición. como viniera a visitar, no nos deje tan Sí, solitos. sí, sí, a ver la oportunidad de ir en algún momento. Muy bien, ahí va a entrar también los hermanos de Venezuela. Buenas noches. Está Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta noche, dándonos tu palabra, dándonos la verdad del Evangelio, que es tan importante para nuestras vidas. Reconocemos que hoy te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero también damos gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Oramos por la salud de Yoli, que seas tú ayudando a recuperarse de su gripa, al igual que oramos por el papá de Rudis, ayúdale, fortalécele también en sus dolencias. Y ponemos en tus manos también la continua recuperación de Ovidio, para que también pueda estar bien de salud, como también, Padre Santo, te presentamos a nuestro hermano Lester en Nicaragua, que seas tú bendiciendo también sus vidas y al igual que nuestros hermanos en Venezuela, que seas tú como siempre teniendo el control de todo. Gracias infinitas por tenernos estudiando el profeta Oseas y pedimos que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro y oramos por aquellos que se están conectando para que podamos seguir creciendo juntos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este capítulo 5 es muy interesante porque vamos a hablar de dos temas. El primero, lo peligroso que es el pecado. Muchas veces como cristianos podemos pensar que caemos en un pecado y es fácil salir de él. Y recuerden una frase que a veces usamos y decimos, el que juega con fuego se quema. Y muchas veces nosotros hemos abusado de la gracia. Nosotros muchas veces hemos caído en pecados, pero es difícil salir de esto. Piensen en una mentira, en decir una mentira y cómo esa mentira nos puede esclavizar con más mentiras. Y va a ser muy difícil poder salir de esa mentira o, o poder mostrar a otros que podemos decir cosas diferentes. Piensen en ese ejemplo. O cosas personales que hemos caído y lo difícil que sucede con esto. Y otra cosa que vamos a ver en este capítulo 5 es lo importante de que los líderes de la iglesia siempre estén conectados con Cristo. Porque, bueno, vamos a ver los primeros versículos, cómo hay un problema de los sacerdotes, de los reyes, de todos aquellos que tienen el control sobre el pueblo de Israel. ¿Quién desea leer Oseas 5, los versículos del 1 al 7? Oseas 5, versículos del 1 al 7. Oseas capítulo 5, versículos del 1 al 7.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Castigo de la apostasía de Israel. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus herederos. Muy bien, muchas gracias. Heredades, sí, muy bien. Y buenas noches, Norma, bienvenida. Buenas noches, pastor, bendiciones, espero que estén bien. Muy bien, estamos en Oseas 5, versículos del 1 al 7. Entonces notemos el primer versículo, cómo habla de los sacerdotes, cómo empieza de manera enfática hablando de los sacerdotes. Es muy interesante esto. Y recuerden cuál era el trabajo de los sacerdotes. No solamente eran encargados de los sacrificios, sino que también eran responsables de la palabra de Dios, responsables de la vida del pueblo. Recuerden que cuando hablamos de la doctrina bíblica, no es solamente hablar de qué es la Santa Cena, qué es la salvación por gracia, qué es la oración, qué es el oficio de las llaves. También hay que hablar en la doctrina acerca de la santificación, de cómo vivimos. Y los sacerdotes, ellos pues tuvieron que enseñar al pueblo cómo vivir, no confiando en otros dioses. Pero si ustedes piensan en esos 4 capítulos que hemos estudiado de Oseas, ¿qué nos damos cuenta? La idolatría, y esa práctica de idolatría a Baal, también a esa idolatría a Astaré, esa idolatría, como vimos, a la reina de los cielos, y todo eso pues trajo muchos problemas. Pero en el versículo 1 no solamente habla a los sacerdotes, sino que también le habla al pueblo, a la casa de Israel, y también habla a la casa del rey. Si también recordamos cuando Dios llamó a los reyes, y recuerden cuando llamó a Saúl, y cuando leemos y estudiamos un poco más qué hacían los reyes, pues ellos necesitaban estudiar la ley, estudiar la palabra de Dios, y ese estudio de la palabra de Dios había que darla al pueblo. Pero ¿qué sucedió con los reyes de Israel? Y recuerden que aquí está Jeroboam primero, Jeroboam segundo, todos los reyes de esa dinastía, ellos no enseñaron la palabra de Dios. Y vemos aquí 2 cosas importantes, 2 cosas que muestran un pecado contra la primera tabla de la ley, es decir, contra el primero, el segundo y el tercer mandamiento, como los sacerdotes, como los reyes
de la casa de Israel no estaban enseñando la palabra de Dios. Y eso trae sus consecuencias. Y recuerden, hasta ahí hay muchos libros escritos, porque recuerden que Moisés ya había escrito el Pentateuco en el tiempo de estos profetas. Ellos tenían el Pentateuco, tenían los 5 libros de Moisés. Ellos necesitaban moverse con esos 5 libros, pero olvidaron todo. Y es muy importante recordar ese problema espiritual que tenían los sacerdotes y la casa de Israel, hablando de los reyes, cómo eso lo podemos aplicar hoy en día. Buenas noches, Jackson, Saray, Camilo, muy buenas noches. Estamos en Oseas 5, versículos del 1 al 7. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Dios bendiga. Bendiciones. Y vamos a buscar 1 Timoteo 3, versículos 1 y 2, que nos dice. 1 Timoteo 3, versículos 1 y 2. ¿Quién desea leerlos? Primera Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Yo, pastor, dijo primera de Timoteo 1 sí, y esto, versículo. Sí, capítulo 3, versículos 1 y 2, Norma. Un segundo, primera de Timoteo. Parece que es primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Ajá, ahora sí, gracias. Primera de Timoteo, versículos 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Muy bien, entonces ya sabemos que el problema grande de Israel, pues ¿de dónde nació? De los sacerdotes, de los reyes que no estaban enseñando la palabra de Dios a su pueblo. Lo mismo pensemos hoy en día con estos pasajes que estamos viendo. Primero, pues si alguno anhela el obispado o el ministerio público, es una buena obra, ¿cierto? Es una bendición. Y vamos a concentrarnos en la última parte del versículo 2, que nos dice que sea apto para enseñar. ¿Y qué significa que un pastor, que un líder, que un sembrador, que alguien que esté dirigiendo la iglesia sea apto para enseñar? Eso significa que esa persona necesita conocer la palabra de Dios. Necesita, en el caso de nosotros, diferenciar la ley y el evangelio. Nosotros, y ya lo dije al principio de este curso, necesitamos como luteranos confesionales saber las 5 partes importantes de la doctrina: conocer los mandamientos, conocer el credo, conocer la oración, los sacramentos y el oficio de las llaves. Esos 5 puntos son muy importantes que nosotros los podemos saber de manera sistemática, porque de ahí es donde viene toda la enseñanza de la Biblia. Usted y yo necesitamos familiarizarnos con historias bíblicas. ¿Por qué necesitamos familiarizarnos con historias bíblicas? Porque es la manera en que Dios nos explica la doctrina, la manera en que Dios nos explica la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender del perdón, de la salvación por gracia? Pues piensen en la mujer adúltera de San Juan 8. Y siempre nos preguntamos, ¿qué hizo esta mujer para recibir el perdón? Y solo hay una respuesta: no hizo nada, no hizo nada. Es la salvación que viene gratuita. Entonces, si hay un líder, un pastor que no conoce la doctrina, no estudia la doctrina y enseña la salvación por obras, ¿qué va a pasar con su iglesia? Mire cómo estaba de perdido el pueblo de Israel
en idolatría. Entonces se pueden imaginar un pastor que no conoce de la palabra de Dios, un líder que no conoce de la palabra de Dios. Y tal vez ustedes pueden recordar historias, pero yo conocí un hombre que él me decía, él tenía un grupo, o tenía una iglesia, para ser un poco más precisos, y él me dijo que él nunca necesitó de ir a un seminario, nunca necesitó de estudiar mucho para enseñar la Biblia. Y yo le decía, entonces, ¿cómo lo enseñas? Y él muy tranquilamente me decía que hablaba sencillamente lo que se le venía a la cabeza. Entonces, ¿dónde está el fundamento de esa iglesia o de esas personas que los escuchan? Y sobre todo, pensemos en otro pasaje bíblico que vamos a leer también en 2 de Timoteo. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 5, que nos dice. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Lo tengo, hermano. Dale, Sara. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Hasta cuál es? Hasta el 7. Hasta el 5. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces estas palabras, y gracias Sarai, que Pablo escribió a Timoteo, veamos el énfasis. Que prediques, el versículo 2, la palabra que dices tiempo y fuera de tiempo. Pero este llamado no solamente es a Timoteo, es a cada uno de nosotros. Y si pensamos en los líderes de la iglesia, en los pastores, pues en verdad estas personas necesitan predicar la palabra de Dios. Entonces, si usted está escuchando a un pastor o un líder donde su sermón solamente es hablar de su vida, de sus testimonios o de los testimonios de los hermanos en la iglesia, no está hablando de la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que esta noche estamos haciendo énfasis, hay que conocer bien la historia bíblica. Si conocemos bien la historia bíblica, podemos predicar muchos sermones usando la ley y el evangelio. Podemos evangelizar a muchas personas. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, mire lo que pasa, y es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos de ustedes, por la misericordia de Dios, llegaron a Academia Cristo, la mayoría de los que están aquí conectados. Y es algo interesante que cómo estamos llegando a personas que conocen la Biblia, a personas que se han congregado por muchos años o por muchos años han creído en algunas cosas. Y luego pasar por el estudio de todo el discipulado 1, es increíble el Espíritu Santo lo que ha hecho en cada uno de todos nosotros. Y cómo hay personas, lamentablemente, que hoy en día que creen en que se apartan de la verdad, el versículo 4 de 2 de Timoteo, que creen en las fábulas. Y es muy triste eso, es muy triste eso. Yo conocí un hombre, y perdone que hoy ponga tantos ejemplos de personas, pero es para que podamos ver que eso sí es de verdad. Y estábamos hablando con ese hombre, otro pastor y yo, y él tenía un título de una de las universidades de acá de Medellín, que es una universidad muy, muy prestigiosa para la teología, y porque es la Universidad Pontificia Bolivariana, y es la universidad donde van todos los sacerdotes, los curas para estudiar, y allá enseñan filosofía y teología. Y ese señor traía su cartón, mostró esto, pero ¿se imaginan cuando empezó a decirnos
que él no creía que Dios creó los cielos y la tierra, que él no creía que el diluvio era algo verdadero. Y entonces, ¿cómo quedamos nosotros al escuchar una clase de predicador de esos? ¿Dónde va a estar basada la fe de las personas que lo escuchan? Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, cuando vamos a enseñar la palabra de Dios a otros, tomemos el tiempo de prepararlo. Tengamos siempre en nuestra mente un pequeño devocional que podamos evangelizar a las personas o contarles que somos pecadores, cuál es la voluntad de Dios, que merecemos la muerte eterna. ¿Y por qué? Para que no nos pase lo mismo que le pasa o le pasó al pueblo de Israel. Y otra vez, pensemos en lo que está en el texto de la pantalla de Juan 8:34, que fue con lo que les estaba empezando a decir la clase de hoy. Iniciamos con esto. Hay que tener nosotros cuidado con el pecado, porque muchas veces, y la falsa doctrina está relacionada con el pecado, muchas veces caemos en un pecado y creemos que podemos salir de eso. Muchas veces no podemos salir de eso. Y es porque se ha endurecido nuestro corazón con la falsa doctrina. Por eso Juan 8:34 que nos dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y es lo que quiere el diablo, que seamos otra vez esclavos del pecado. Pero si hay una falsa doctrina, también va a haber pecado, porque la falsa doctrina no te va a decir que eres pecador. La falsa doctrina nos dice, bueno, usted está capacitado para ser salvo, usted puede dejar de hacer esas cosas y así va a ser salvo. O puede confiar en otras cosas, en otros dioses, tal como lo hizo el pueblo de Israel en este caso. Entonces, veamos esa conclusión que se está sacando en estos primeros versículos. Lo primero es que como los sacerdotes y el rey o la casa de Israel con su reinado, ellos no estaban enseñando la palabra de Dios, vemos las consecuencias del pecado. Entonces, si estamos con la Biblia abierta, en el versículo 1 dice, porque para vos, y les menciona dos lugares, Mizpa y Tabor. Estos dos lugares lo estaba usando estos lugares para la idolatría. Se han hecho víctimas, ¿cierto? Y dice que han bajado. Aquí estoy de nuevo, disculpen la desconexión, ya estamos conectados y les estaba diciendo que es muy claro lo que estaba pasando con el pueblo, cómo usaban a Mizpa, a Tabor para su idolatría, y Dios los va a castigar. Y noten el versículo 3. Muchas veces el incrédulo, o muchas veces cuando hemos pecado, creemos que Dios no sabe eso. El versículo 3, yo conozco a Efraín, esa palabra yo conozco, está mostrando la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo. ¿Y cómo Él conoce la omnisciencia de Dios? Dios conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Él sabe el pecado que estamos cayendo. Él conoce nuestras entrañas. Y en el versículo 3 vuelve y muestra. Recuerden que Efraín, Israel es el mismo pueblo, ¿cierto? Es el pueblo del sur.
del norte, perdón, son los del norte. Y ahora él les está diciendo de nuevo que se han prostituido. Entonces aquí llegamos a la esencia del libro de Oseas, cómo la falsa doctrina los llevó a la idolatría. Y como están en la idolatría, y acuérdense en lo que acabamos de ver, el pecado lleva a muchas veces no salir del mismo, sino al estar esclavizados. Pues, ¿qué nos dice ese versículo 4? No piensan en convertirse a su Dios, ¿cierto? ¿Y por qué no? Porque aman, en este caso, la fornicación, es decir, la idolatría. ¿Por qué no? Porque la soberbia, vean el versículo 5, no los deja arrepentirse. Y luego vemos en el versículo 5 cómo ya habla de Judá, es decir, de la tribu del sur. Y al hablar de Judá, pues ellos también estaban cayendo en pecado. Y más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel estaba en las batallas y Judá estaba aprovechando esas batallas, corriendo los límites de su tierra. Estaba aprovechándose la debilidad de Israel para ellos ganar favor. ¿Y cómo estaba Dios viendo a su pueblo? Estaba triste. Por eso el versículo 6 y el versículo 7 que nos muestra que las ofrendas que ellos hacían no eran agradables a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos nosotros con esto, cierto? ¿Qué aprendemos nosotros? Pues la falsa doctrina, la falsa enseñanza que nos lleva al pecado, o cuando nosotros hemos caído en un pecado, pues nuestra relación con Dios está mal y todo lo que hagamos en nuestra vida de santificación no va a ser agradable a Dios. ¿Por qué? Porque por sus frutos los van a conocer. Por eso pienso rápidamente en San Pedro, como Pedro dice, inspirado por Dios, a los esposos: maridos, pues traten a sus mujeres como vaso frágil. Y él dice, ¿por qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Noten eso, mis hermanos, cómo Dios no escucha la oración cuando somos impenitentes. Dios no escucha la oración del incrédulo. Dios no escucha la oración de aquel que realmente está apartado de la verdad. Esto es muy delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestras oraciones son escuchadas por el único mediador, que es Jesucristo. Entonces, si yo creo que hay otros mediadores más que Jesucristo, como las Marías o los apóstoles, que también han puesto algunos de mediadores, o un sacerdote, un hombre, o tanta cosa que escuchamos, pues Dios sí sabe que estamos orando, pero Él no va a contestar esas oraciones. Esas oraciones van al diablo, esas oraciones van al humo. Entonces, en este caso, vemos que esas ofrendas no agradables a Dios es sencillamente porque no creen en lo que Dios enseña en su palabra. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no estamos conectados con la doctrina bíblica, todo lo que hagamos en nuestra vida de santificación no vale la pena. Sigue siendo trapos de inmundicia porque no estamos creyendo en Cristo, porque estamos apartados de Él. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a leer los versículos del 8 al 12. ¿Quién desea leerlos? Versos 8 al 12. Oseas capítulo 5, versículos del 8 al 12.
como carcoma para el pueblo de Judá. Muy bien, entonces, ¿dónde iba a hacer la justicia de Dios? Aquí estamos hablando de la ley, porque todos estos versículos han mostrado ley. En el versículo 8 está la figura de las guerras. Tocad bocina, la trompeta, la alarma. Y recuerden, pues cuando tocan las trompetas en la antigüedad o todavía, usted lo puede notar en los ejércitos que están practicando, tocan la trompeta, es porque van a salir a la guerra. Correcto. Y todo esto tiene que ver mucho con Segunda de Reyes en el capítulo 15, que estamos viendo, capítulo 15, capítulo 16, Segunda de Reyes 15 y 16, es donde vemos que hubo toda esta guerra. Es más, hasta el profeta Isaías en el capítulo 7, lo pueden leer, él muestra cómo también Judá se unió también a esas guerras, pero todos ellos cayeron en la trampa de las guerras, pero era un juicio de parte de Dios. Todas esas guerras fue un juicio de parte de Dios. Y es algo muy interesante que podemos ver hoy en día. Y tal vez ustedes pueden pensar, ¿qué trae el pecado? El pecado trae consecuencias, el pecado trae problemas. Estaba leyendo hace un rato que en mi ciudad, Medellín, han ocurrido 1,700 opciones o personas que se han querido suicidar. De un momento a otro han ido al médico, los han llevado al médico porque se han querido suicidar. 1,700 personas. Eso es mucho, eso es mucha gente. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque el pecado trae muchas consecuencias. El pecado daña, o piensen en los divorcios, piensen en la cantidad de abortos, piensen en la eutanasia, piensen en los asesinatos. Por ejemplo, mi ciudad, que es una ciudad tan violenta, porque Medellín es muy violento, lastimosamente, todos los días aquí hay muertos y muertos y muertos. La intolerancia, ustedes tal vez lo podrán vivir, pero uno a veces ya uno sale a la calle hasta con miedo por la intolerancia que hay. Pero todo eso es porque la consecuencia del pecado que hay en el mundo. Al ver esos versículos estamos viendo cómo Dios usó esas guerras, y como les digo, leas en Segunda de Reyes capítulo 15, Segunda de Reyes capítulo 16, leas en Isaías capítulo 7, ahí está el relato de esta parte del profeta Oseas. ¿Y qué sucedió? Miren lo que dice el versículo 9, cómo Efraín será asolado en el día del castigo, o sea, iban a ser destruidos. Las tribus de Israel hice conocer la verdad, pero bueno, ellos no la quisieron, ¿cierto? Mire el versículo 10, lo que les estaba diciendo hace unos minutos atrás. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, y ellos estaban pecando en aprovecharse de que Israel tenía problemas, y ellos iban corriendo la frontera, ellos iban ganando más terreno aprovechándose de eso. En otras palabras, estaban robando. Entonces, ¿se acuerdan lo que les estaba diciendo al inicio de esta clase? Dos cosas: cómo el pecado nos esclaviza y muchas veces no podemos salir del pecado, pero por culpa de nosotros. Y lo otro, cómo los líderes de la iglesia, al enseñar falsa doctrina, pues nos llevan por caminos equivocados. ¿Y qué sucedió? Por vivir ellos en vanidades, por vivir en toda esta cuestión de la idolatría, el versículo 12 es versículo de ley. Todos esos versículos son de ley. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. O sea que, ¿qué estamos viendo aquí? Que la relación tanto de Judá, de Israel, estaba rota, estaba partida esa relación con Dios.
¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestra relación con Dios esta noche? ¿Cómo está? Y por eso es muy interesante no solamente todos los días arrepentirnos de nuestros pecados, sino también pensar cómo es mi relación con Dios y mi vida de santificación, cómo vivimos. Si somos luz aquí en la iglesia, porque aquí estamos en la iglesia en este momento, y oscuridad en nuestro hogar o oscuridad en la calle, ¿qué es lo que estamos viviendo? Por eso la carta a Santiago es muy importante, porque la carta a Santiago es muy interesante que siempre la estemos revisando. Pues muéstrame tus obras, cómo vives, para poder ver cuál es tu fe, nos enseña la carta a Santiago. Entonces nosotros nunca podemos desconectar la vida de justificación, es decir, cómo hemos sido declarados justos delante del Padre, de nuestra vida de santificación, es decir, de cómo vivimos. Por eso, este es un momento apropiado de pedir perdón a Dios, porque sabemos que nuestro pecado rompe la relación con Él, pero damos gracias por este Rey, que es un Rey eterno, por Jesucristo, quien vino a este mundo a cumplir perfectamente la voluntad del Padre, vino a este mundo a morir por nosotros y darnos la verdadera paz. Si no hay preguntas o comentarios, ¿quién desea leer los versículos del 13 al 15? Jackson. Voy, hermano. Del 13 al 15. Dice, ya. Verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y pedirá ayuda al gran rey, pero él no podrá sanaros ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo mismo los despedazaré y me iré. Los arrebataré y nadie podrá librarnos. Volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. Y gracias mi hermano. ¿Y qué estamos viendo aquí? Todo esto es un capítulo muy, muy triste. Es un capítulo de ley. Estos son los capítulos que hay que traer el evangelio de otras porciones, porque es pura ley lo que vemos acá. Pues aquí, ¿qué está diciendo nuestro Dios? Que tanto Efraín como Judá van a ser ¿qué? Destruidos. Y como dice, pues ya Él no os podrá sanar, Él no los va a curar la llaga, ¿cierto? Porque seré como león a Efraín, como cachorro de la casa de Judá. Muchos pueden pensar que ese cachorro de león a la casa de Judá es Jesucristo, pero no está hablando de Jesucristo. Eso es un versículo de ley que está mostrando el juicio de Dios, lo que hace un león, un león destruye, un león devora, la ira de Dios destruye. Y recuerden que este Dios de justicia que estamos viendo aquí manda que no pequemos, castiga el pecado, condena el pecado. Y realmente Él va a seguir dándole a nuestra vida, buscando, y es la esperanza que tenemos en el versículo 15, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Entonces aquí, mis hermanos, que estamos viendo el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de predicar la ley? Reconocer nuestro pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues decir a Dios, no puedo salvarme por mis propios medios. Por eso cuando vayan a evangelizar a alguien o vamos a evangelizar a alguien, siempre hay que preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios? Si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad dónde iría?
Y si las personas dicen, yo voy a ir al cielo porque soy buena gente, o mi relación con Dios está bien porque yo soy luterano, porque yo leo la Biblia, pues estamos equivocados, porque nuestra relación es mala con Dios por culpa de nuestro pecado. Romanos 3:23 es un versículo que todos necesitamos saber de memoria. Dice, por cuanto hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. La paga del pecado es muerte. Son versículos que nos muestran que merecemos la destrucción eterna por nuestro pecado. Es el propósito de la ley. Ahora, cuando hay ese grito, yo no quiero ir al infierno, como vemos aquí, y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán, es donde buscamos a Dios en nuestras consecuencias, nuestros pecados, en lo difícil que es nuestras vidas a veces. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesucristo hizo de que esa separación entre nosotros y Dios vuelva a estar junto. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, olvidó al Mesías. Usted y yo no podemos olvidarlo. Usted y yo, por amor y agradecimiento a la obra de Jesús, vamos a cuidar la doctrina, vamos a amar la doctrina bíblica, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir diferente, que nos anime cada día para que podamos llevar nuestras vidas adorando y glorificando a nuestro Dios. Entonces, 2 conclusiones para esta clase. La primera, no juguemos con el pecado, porque tal vez no podamos salir de él. Segundo, cuidemos la doctrina. Oremos por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por nuestros líderes que enseñan la palabra de Dios para que sean fieles a la sana doctrina, porque finalmente pues es nuestra alma la que está en juego aquí y hay que cuidarnos con la palabra de Dios. Y mi oración por cada uno de nosotros es que sigamos conectados con la palabra de Dios y podamos siempre dar gracias a Él por bendecirnos grandemente con todo este misterio de la obra de Cristo que está en el Evangelio. Amén. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, comentarios, hermanos? Nada es raro lo que pasaba en Israel de tiempo al Israel de hoy, porque dicen que ya celebran mucho la fiesta gay y toda esa vaina de la misma idolatría de ese tiempo, es la misma que hay hoy en día en Israel. Sí, en todo el mundo, es muy triste, sí. Bien, muy bien. Bueno, pidamos el favor a Jackson para que nos termine la clase con oración. Si alguien tiene una petición, puede hacerla para que nuestro hermano Jackson pueda. Yo que oré por mis hijos, que me los aleje del peligro de todos los males que puedan ocurrir. ¿Alguien más? Bueno, hermano, saludos, hermano, todo Jackson. Por el señor Antonio, pues, de verdad que se encuentra bastante delicado de salud y aquí estamos con él y bueno, seguir la oración, pues, la oración por él. Buenas noches, por la salud de mi mamá, sería importante. Buenas noches, sí, por mi salud y por la salud de mis hermanas que también están pasando quebranto de salud. También que Dios siga mejorando al hermano Vidio, que estoy muy contenta porque ha mejorado, también por eso. ¿Listo? Ajá. Bien, bueno, oremos. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, una vez más estamos agradecidos por el tiempo que nos das y por
que permite que a través de este tipo de comunicaciones podamos también aprender, escuchar tu palabra. Y gracias porque cada día nos vas dando sabiduría y esto que recibimos podemos compartirlo con otros también. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá y los que no han podido estar, que puedan también reunirse nuevamente. Te queremos pedir también en especial por la familia de Yoli Vargas, sus hijos. Señor, sabemos que tú eres quien a través de tu palabra pone la fe en sus corazones y ponemos en tus manos su familia. Tú le conoces a sus hijos, conoces sus vidas y están en tus manos, Padre, para que tú hagas tu voluntad en ellos y es nuestro deseo que pongas la fe en sus corazones. Igual te pedimos por el señor Antonio, el papá de Rudy, que ha estado enfermo y tú conoces más que nosotros cuál es el problema, pero sabemos también que tú eres un Dios de amor, Dios de misericordia y Dios de sanidad. Siempre pedimos todas estas cosas, Señor, para él, para su vida, y pedimos que siempre sea en tu voluntad. Tú sabes lo que vas a hacer, aunque el deseo de nuestro corazón es que él pueda mejorar, Señor. También te pedimos por Norma, sus hermanos o hermanas, Señor, también por su vida espiritual y por su vida secular, Señor, también que les bendiga y les ayude. También te pido por la familia de Palmira, también, Señor, por su familia, por él, por su familia, por su mamá, creo que también pidió, por cada uno de sus familiares. Conoces la vida de ellos, están en tus manos, Padre, y sabemos que tú haces para nosotros lo que mejor nos conviene, Padre. Gracias por eso, porque si fuera por nosotros, siempre tomamos las decisiones equivocadas. Entonces, cada una de estas peticiones están en tus manos, esperando que se haga tu voluntad en cada uno de la vida de ellos y de la vida de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Bendice a mis hermanos, dales una buena noche y que podamos vernos en la próxima clase con tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Gracias. Amén. Bendiciones a todos. Dios Feliz los noche. bendiga, que tengan buena noche. Amén. Buenas noches A todos. Bendiciones, buenas noches. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos. Bendiciones, Ovidio. Bendiciones, Yoli.